posterior. Estos ya los estudiaremos en la vía auditiva. Nada más recordaremos que de los núcleos cocleares, de los anteriores sobre todo, se decusan y forman el cuerpo trapezoideo, ¿sí? Y los posteriores también se decusan y forman lo que sería una estría acústica posterior, ¿sí? Y que después de decusarse ascienden, aunque también hay fibras de los núcleos cocleares que ascienden en forma directa. Entonces la vía auditiva después de los núcleos cocleares es decusada, sobre todo a través del cuerpo trapezoideo, que ya se localiza en la porción baja del puente. Van a ascender, ¿sí?, en forma cruzada y directa, y antes van a hacer sinapsis en el núcleo olivar superior, y después del núcleo olivar superior ascienden por el henisco lateral para llegar a lo que sería al colículo inferior del mesencéfalo, el henisco lateral, y del colículo inferior van a ascender al cuerpo geniculado medial del tálamo, y del cuerpo geniculado medial del tálamo van a ascender a la corteza cerebral, a la corteza auditiva primaria, en el giro temporal superior, en las áreas 41 y 42D de Brodmann, y se hace ya consciente los sonidos. Bien, decíamos que también de estos núcleos vestibulares y los núcleos cocleares se consideran aferentes somáticos especiales, porque reciben información del equilibrio vestibular e información auditiva los cocleares. En esta región de la placa alar, en la médula oblongada, también tenemos el núcleo del tracto espinal del trigémino. Este núcleo del tracto espinal del trigémino es un núcleo muy largo, tototote, ¿sí?, de tal forma que se origina aquí en la médula oblongada y se extiende, decíamos, a los primeros segmentos cervicales, ¿sí?, en lo que sería la lámina 2, la sustancia gelatinosa. De hecho, se dice que tiene una porción caudal, una porción interpolar y una porción oral, ¿sí?, es muy largo. Y este núcleo del tracto espinal del trigémino sobre todo recibe sensación de dolor y temperatura de la cabeza, ¿sí? Entonces un dolor de muela llega a este núcleo del tracto espinal del trigémino. Entonces este núcleo, aunque diga que es del trigémino, como es tan largo, lo comparte el trigémino junto con el facial, el glosofaringio y el vago. Es decir, que llegan fibras aferentes somáticas generales de dolor y temperatura. Entonces, si vienen del trigémino, del ganglio del trigémino, que antes se llamaba ganglio de Gasser, que recibe la fibra 5.1, 5.2, 5.3, si viene dolor de la cabeza, que es inervado por estas fibras oftálmica, maxilar y mandibular del trigémino, las fibretas van a entrar por aquí, por la cara lateral del puente, y de ahí van a descender y van a formar el tracto espinal del trigémino. Y van a ir haciendo sinapsis en estas porciones del tracto del núcleo espinal del trigémino, en su porción oral, interpolar y caudal. Y ya después de este tracto nacen fibras trigémino-talámicas que van a llegar al tálamo, hacia el núcleo ventral posterior en su porción medial, y forman el tracto trigémino-talámico. Pero también vemos que está compartido por el facial. Entonces el facial también recibe fibras sensitivas de tacto y dolor de la cabeza, de lo que sería parte del conducto auditivo externo, parte de la concha del oído, ¿sí? Y entonces a través de su ganglio geniculado lleva fibras aferentes somáticas generales que entran por el surco médulo-pontino y van a descender para hacer sinapsis en el núcleo del tracto espinal del trigémino. El glosofaringio también lleva fibras de tacto y dolor de la cabeza, sobre todo lo que sería de los pilares, ¿sí?, de las fauces. Entonces aquí tendríamos así el paladar, los pilares del paladar. Entonces es muy importante como vía aferente para el reflejo nauseoso. De hecho, en clínica, cuando estudiamos la vía aferente del reflejo nauseoso, lo está dando el glosofaringio,
faríngeo que lleva fibras aferentes somáticas generales que se van a introducir a la médula oblongada por el surco retroolivar y van a hacer sinapsis en este núcleo del tracto espinal del trigémino. El nervio glosofaríngeo también lleva fibras sensitivas de la caja o del oído medio, de la caja del tímpano. Entonces una otitis media, un dolor, lo está recogiendo el nervio glosofaríngeo. Y por último, el nervio vago también lleva fibras aferentes somáticas generales, que sobre todo es la sensibilidad dolorosa de la dura madre que está cubriendo a la fosa craneal posterior. Entonces, del piso craneal posterior a la fosa craneal posterior, esta dura madre, la sensibilidad dolorosa lo recoge el nervio vago, y también el nervio vago recoge a través de su rama auricular fibra, el dolor de lo que sería de la concha, de la región retroauricular y también del mismo conducto auditivo externo, y que estas fibras sensitivas dolorosas, de la fosa posterior, y así como también del pabellón auricular, para entrar por el surco retroolivar y también va a hacer sinapsis en este núcleo del tracto espinal trigémino, y después se decusan las fibras formando el tracto trigémino talámico, que decíamos llega al núcleo ventral posterior en su porción medial del tálamo, y de ahí va a llegar a la corteza cerebral en el giro post central, donde está el área somestésica primaria. Entonces, esa es la importancia del núcleo del tracto espinal del trigémino, que localizamos aquí en esta región lateral. Ya casi para concluir la configuración interna de la médula oblongada, vamos a tener que si hacemos un corte por abajo del óbex de la médula oblongada, es decir, en su porción cerrada, en la porción cerrada de la médula oblongada, vamos a observar que se encuentran unos núcleos que son muy importantes, de que es donde hace sinapsis las vías de los cordones posteriores, es decir, del fascículo de Gracil y cuneiforme. Aquí estamos esquematizando la porción cerrada de la médula oblongada, donde tenemos el canal ependimario conducto central. Entonces, por atrás de él, en su porción dorsal de la médula oblongada, tenemos dos núcleos, que sería el núcleo de Gracil y el núcleo cuneiforme. Entonces, medial sería Gracil y lateral cuneiforme. En estos núcleos es donde va a hacer sinapsis las vías ascendentes directas, ¿sí? Que es el fascículo de Gracil y el fascículo de cuneatos o cuneiforme, que ya habíamos mencionado, ascienden por la médula espinal por los cordones posteriores en forma directa, y que llevan información, ¿sí?, del BTPP, es decir, vibración, tacto fino, propiocepción consciente y sensación de peso, así como también la discriminación entre dos puntos. Entonces, esta información de vibración, tacto fino, los receptores, la neurona ganglionar, y que esto asciende en forma directa por los cordones posteriores, y que va a hacer sinapsis en la médula oblongada en su porción cerrada en los núcleos de Gracil y cuneiforme. Recordemos que Gracil lleva la información de la porción inferior del cuerpo, del miembro inferior y porción baja del tronco, mientras que Gracil lleva la información del miembro superior, del cuello y de la porción superior del tronco, ¿sí? Hay un pequeño núcleo por fuera del núcleo cuneiforme, que es el núcleo accesorio de cuneatos, cuneiforme, es el núcleo accesorio. Este núcleo accesorio recibe información propioceptiva de la extremidad superior, y tiene la característica de este núcleo accesorio que lleva esta información propioceptiva hacia el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y de esa forma el cerebelo recibe información propioceptiva de la extremidad superior. Es decir, que este núcleo accesorio sería como un complemento de los otros tractos que habíamos mencionado, de los tractos espino-cerebeloso anterior y posterior,
que van aquí ascendiendo en las porciones superficiales del cordón lateral y que llevan información propioceptiva sobre todo el tronco y de las extremidades inferiores. Recordemos que el posterior, el tracto espinocerebeloso posterior, asciende directo, mientras que el espinocerebeloso anterior asciende cruzado. Y que van a entrar el posterior, que es directo, entra al cerebelo también por el pedúnculo cerebeloso inferior, y el anterior entra al cerebelo y es cruzado a través del pedúnculo cerebeloso superior, y que dentro del cerebelo se vuelve a decusar, entonces es doblemente cruzado. Y que lleva la propiocepción sobre todo del tronco, así como también de la extremidad inferior, ¿sí? Y lleva propiocepción inconsciente, muy importante para la postura y para la marcha. Entonces decíamos que este núcleo accesorio cuneiforme lleva la información propioceptiva, pero ahora de la extremidad superior hacia el cerebelo. Entonces se complementa con los tractos espinocerebeloso anterior y posterior. Recordemos que en esta vía de grácil y cuneiforme, después de hacer sinapsis en los núcleos de grácil y cuneiforme en la médula oblongada, se van a decusar y se decusan formando una decusación que se llama una decusación en forma arqueada o piniforme, ¿sí? De tal forma que ahora aquí en la extremidad inferior, que viene de grácil, se hace anterior, y de la extremidad superior, que va por cuneiforme, se hace posterior. Parecería que separa el muñequito, aquí estaría su piecito y aquí estaría su manita. Y después van a ascender, ¿sí? De tal forma que ahora la manita es medial, aquí estaría cuneiforme, que es medial, y grácil ahora es lateral, entonces el piecito se hace lateral y la manita se hace medial por la rotación que sufren las fibras que forman lo que se denomina el lemnisco medio. Entonces el lemnisco medio, que no es más que las fibras que vienen de grácil y cuneiforme que ya se decusaron en la médula oblongada y ascienden ya decusadas formando el lemnisco medio. Entonces quiere decir que en este corte de la médula oblongada, en su porción abierta, en su porción baja abierta, aquí en la línea media quedaría el lemnisco medio, ¿sí? Estando grácil aquí anterior y cuneiforme aquí posterior. Y después ascienden ya en sentido transversal, se hace transversal, ¿sí? Y entonces ya grácil, cuneiforme queda aquí medial y grácil aquí lateral, ¿sí? Entonces ya se invierte, de tal forma que cuneiforme es medial y grácil es lateral, ¿sí? Y eso forma el lemnisco medio, ¿sí? Que van a llegar hasta el tálamo, al núcleo ventral posterior, pero en su porción lateral, y después, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna, van a llegar a la corteza cerebral en el giro postcentral, área somestésica primaria. Entonces aquí estamos viendo parte de la sustancia blanca de la médula oblongada, el lemnisco medio, aquí en la línea media. Otra parte de la sustancia blanca tendríamos aquí, a nivel de los rodetes piramidales, la vía piramidal, ¿sí? La vía piramidal que lleva fibras córtico-espinales y también lleva fibras córtico-nucleares. De hecho, aquí hay un pequeño núcleo muy superficial que clínicamente no tiene importancia, que es el núcleo arqueado o arcuato, que va a formar, ¿sí?, fibra, que va a conectarse con el cerebelo, ¿sí?, y que en su porción medial van a formar las estrías vulvares o las estrías medulares, y aquí superficialmente se dirigen al pedúnculo cerebeloso inferior, es el núcleo arqueado o arcuato. ¿Qué otra sustancia blanca tenemos importante? En la región lateral de la médula oblongada viene aquí el tracto que lleva la termoalgesia, que es el espino talámico, ¿sí?, el espino talámico, ¿sí?, junto con el espino tectal que va al colículo, ¿sí?, superior en el techo del mesencéfalo, y forman entre el tracto espinotalámico que lleva dolor y temperatura y el tracto espinotectal forman lo que se llama el lemnisco
espinal, es el lemnisco espinal, que es importante en la región lateral de la médula oblongada, dorsal al núcleo olivar. Es importante que lleva el dolor y temperatura y que se decusó, recordemos, a nivel de la médula espinal, ¿verdad? Que entran aquí, dolor y temperatura, hacen sinapsis en el asta posterior y se decusan y forman el tracto espinotalámico que asciende anterior y lateral en el cordón de la médula espinal, y al ir ascendiendo va a pasar en la porción lateral de la médula oblongada y que se le une el tracto tectoespinal para formar, decíamos, el lemnisco espinal. Estas vías, ¿sí?, que estamos viendo son las más importantes desde el punto de vista clínico, porque aquí podemos completar para ver dos síndromes vulvares que generalmente se deben a oclusiones de vasos que irrigan a la médula oblongada, que provienen de las arterias espinales, que a su vez vienen de las arterias vertebrales, y también de las arterias cerebelosas posterior-inferiores, que también vienen como ramas colaterales de la arteria vertebral. Entonces tenemos dos síndromes vulvares, el síndrome vulvar medial, que el sitio de lesión es el que estamos ahorita aquí representando, ¿sí? Es el síndrome vulvar medial, y acá el síndrome vulvar lateral, o de Wallenberg, que se denomina. Entonces, el síndrome vulvar medial, sus características es que se va a lesionar la vía piramidal por arriba de la decusación piramidal. Y entonces, si tenemos un infarto vulvar medial derecho, ¿sí?, se va a lesionar la vía piramidal del lado derecho, que después se va a decusar y va a dar origen a movimientos voluntarios finos de las extremidades del lado izquierdo. Entonces, lo que va a pasar en nuestro paciente es que va a tener parálisis de las extremidades derechas del cuerpo, ¿sí?, mientras que del lado derecho lo va a estar moviendo perfectamente, ¿sí? Pero por otro lado vemos que también se lesiona las fibras y el núcleo del hipogloso. Entonces, al lesionarse estas fibras del hipogloso, lo que va a provocar es que el paciente, al protruir la lengua, ¿sí?, la lengua se va a desviar hacia el lado enfermo, es decir, hacia el lado derecho. Y este es un síndrome alterno que se llama vulvar medial o síndrome cruzado, en donde vemos afección de nervios craneales y afección de vías largas, y que el sitio de la lesión me la da el par craneal, en este caso el nervio hipogloso. Recordemos que los músculos que sacan la lengua son los hioglosos, y que estos hioglosos, si vemos la cara inferior de la mandíbula, un sujeto levantando la barbilla, aquí estaría atrás el hioides, estos músculos vienen de los procesos genis superiores y se van hacia atrás. Tienen forma triangular con vértice anterior y base posterior, de tal forma que cuando se contrae, decíamos la barbilla, el mentón levantado, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo del paciente. Cuando se contrae el geniogloso derecho, hace que la lengua se desplace hacia el lado izquierdo, y cuando se contrae el geniogloso izquierdo, hace que la lengua se desplace hacia el lado izquierdo. Y cuando se contraen los dos, la lengua protruye en la línea media. Entonces, en este caso, el paciente tiene lesión del hipogloso del lado derecho, ¿sí? Entonces, lesión del hipogloso derecho, entonces solamente actúa el del lado izquierdo, y por lo tanto, al protruir la lengua, se va hacia el lado derecho. Por eso veíamos que la lengua se desvía hacia el lado enfermo, y este es el síndrome vulvar medial, que en ocasiones también se puede asociar con trastornos sensitivos propioceptivos del VTPP del lado contrario, porque se puede llegar a lesionar, ¿sí?, lo que sería el lemnisco medio. Pero lo característico, ¿sí?, es la lesión del hipogloso y la lesión del tracto piramidal. Es el síndrome que alterna, ¿sí?
Pero teníamos otro síndrome, que es el síndrome vulvar lateral o síndrome de Wallenberg. Este síndrome de Wallenberg o vulvar lateral tiene la característica, ¿sí?, que va a ser generalmente por oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior o de la arteria vertebral, mientras que el vulvar medial, que toma la lengua y la vía piramidal, generalmente es de la arteria espinal anterior, que a su vez viene de la arteria vertebral también. Entonces, este síndrome de Wallenberg es mucho más abundante en la clínica. Entonces vamos a ir analizando. Se toma el núcleo ambiguo, y el núcleo ambiguo decíamos que va a inervar a los músculos del paladar, faringe y laringe a través del noveno, décimo y décimo primer paracraneal. Entonces el paciente lo que va a presentar es parálisis del velo del paladar. Entonces se va a caer el velo del paladar del lado de la lesión y la úvula se va a jalar hacia el lado sano, ¿sí? Y entonces tiene una parálisis del velo del paladar por lesión del núcleo ambiguo. Y también va a presentar disfonía porque se paraliza también los músculos de la laringe que están inervados por el nervio vago. Entonces el paciente va a tener una disfonía y una disfagia. Trastornos para la deglución, disfagia, y trastornos para la fonación, porque se involucra el núcleo ambiguo. Por otro lado, también vemos que se toma el núcleo del tracto espinal del trigémino, que recibe información de dolor y temperatura de la cabeza. Entonces, el paciente va a presentar, ¿sí?, pérdida de la sensibilidad dolorosa y de temperatura de la mitad de la cara del lado de la lesión. Entonces, vamos imaginando a nuestro paciente, ¿sí? Este paciente va a presentar pérdida de la sensibilidad de la hemicara del lado derecho por afección del núcleo del trigémino, ¿sí?, y también va a tener parálisis del paladar del lado derecho. Entonces va teniendo quinto, el noveno y el décimo pares craneales y el décimo primero por la porción craneal del 11, ¿sí? ¿Qué más va a tener nuestro paciente? Vemos que también se va a afectar los núcleos vestibulares, así como también el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces me va a dar afección de los núcleos vestibulares. Entonces el paciente en la fase aguda refiere la sensación de vértigo, la sensación de movimiento, ¿sí?, sobre todo hacia el lado de la lesión, así como también síndrome cerebeloso por afección de las vías del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, del lado de la lesión, nuestro paciente también va a presentar, ¿sí?, un síndrome cerebeloso del lado derecho. Entonces va a tener temblor de acción, ¿sí?, al tratar de servir un vaso, ¿sí?, con agua, tratar de servir, ¿sí?, va a temblar también su pierna. Al caminar va a tender a desviarse hacia el lado derecho, no va a medir bien el movimiento, ¿sí?, va a tener una dismetría, se pasa el movimiento y puede tirar el vaso o la botella, ¿sí? Aquí estamos recordando el síndrome de fin de semana, ¿no?, del alcoholismo, ¿ok? Pero aquí nada más sería de un solo lado, ¿sí? Entonces va a tener dismetría, no puede calcular el movimiento, va a tener temblor de intención o de acción, hay hipotonía de las extremidades del lado afectado y también se presentan movimientos anormales de nistagmus hacia el lado de la lesión y el paciente presenta la sensación de vértigo, tanto por lesión vestibular como por lesión cerebelosa, es decir, presenta una incoordinación, es decir, una ataxia. Ataxia quiere decir incoordinación, y que esta ataxia, esta incoordinación es mixta, es de origen vestibular y de origen cerebeloso. La otra ataxia que se presenta es por trastornos sensitivos, sobre todo propioceptivos, ¿sí?, como sería una lesión de los cordones posteriores de la médula espinal, pero aquí lo característico es que el paciente pierde la propiocepción y tiene el signo de Romberg, es decir, que el sujeto se cae cuando cierra los ojos. Es la ataxia sensitiva. Aquí todo lo contrario, es una ataxia vestibular y una ataxia de tipo cerebelosa por problemas de los núcleos vestibulares. ¿Qué otra afección presenta nuestro paciente? Puede también tener problemas aquí en la región lateral de la médula oblongada. Vienen bajando fibras retículo-espinales, que son importantes
para dar la inervación simpática, ¿sí?, al hemicuerpo, en este caso del lado derecho. Es decir, vienen del hipotálamo y van a actuar sobre las astas laterales de la médula espinal. Ya decíamos que en las astas laterales de la médula espinal se encuentran las neuronas simpáticas preganglionares de C8 hasta L2. Todas estas fibras retículo-espinales que vienen del hipotálamo, o vías hipotálamo-espinales para algunos autores, ¿sí?, van a actuar sobre las neuronas simpáticas, que en el caso de la cabeza y el cuello, ¿sí?, esa afección de las neuronas simpáticas nos va a dar el síndrome de Horner, de Claudio Bernard Horner, en donde se pierde la inervación simpática, en este caso de la mitad de la cabeza, por una lesión central de un infarto en la región lateral de la médula oblongada. Y entonces en el síndrome de Horner se va a perder la inervación simpática de la mitad de la cabeza. Y entonces el paciente no suda de la mitad de la cara, es decir, tiene una anhidrosis, porque el simpático provoca la sudoración. También va a haber alteraciones pupilares. Recordemos que el simpático tiene la característica de provocar midriasis. Y entonces, al lesionarse el simpático, va a predominar el parasimpático que provoca miosis. Entonces el sujeto tiene una pupila izquierda, en este caso normal, y del lado derecho tiene una pupila chiquitita, es una miosis. Entonces tiene una anisocoria por miosis. Por otro lado, el simpático también da la inervación al músculo tarsalo de Müller, que es el que permite la apertura ocular. Por eso cuando tenemos un susto, nuestros ojos se abren en forma muy importante, ¿sí? Entonces el sujeto, cuando tiene lesión simpática, del lado de la lesión el ojo se ve como desvelado, se ve chiquito. Y de hecho es lo que sucede cuando estamos mucho tiempo en condiciones de despierto. Ya en la madrugada vemos que los ojos se van haciendo como pequeñitos, y esto es debido a que se va agotando, se va cansando el músculo liso tarsal o músculo de Müller. Entonces este sujeto parecería que estuviera desvelado su ojo, donde tiene la lesión, donde tiene la miosis, ¿sí? El lado contrario está normal, con su pupila de tamaño normal, de 3 a 5 milímetros, y el ojo se ve como hundido, es decir, tiene una ptosis, ¿sí?, con enoftalmos, el ojo se ve como chiquito. Y por otro lado, como hay pérdida del tono simpático, los vasos de la hemicara también se dilatan, porque recordemos también que el simpático provoca vasoconstricción. Por eso también cuando nos recibimos un susto, la piel se pone pálida, el rostro se pone pálido, y entonces estos sujetos tienen rubicundez hemifacial. Esa es parte del síndrome de Horner, que lo va a presentar el paciente que tiene una lesión vulvar lateral. Y ese síndrome de Horner se va a presentar del lado de la afección, en este caso del lado derecho, ¿sí? Vemos que también se va a tomar el menisco espinal, donde va la vía espinotalámica. Entonces, en este caso, el paciente, aparte de presentar la pérdida de la elasticidad de la cara por afección del trigémino, así como también disfonía, disfagia, disartria por afección del núcleo ambiguo con desviación de la úvula hacia el lado sano y caída del velo del paladar, ¿sí?, y también síndrome cerebeloso, y con síndrome de Horner del lado de la lesión, del lado contrario el paciente va a presentar, ¿sí?, pérdida